El Noctilien. Los cristales de Carcosa. En la vasta y silenciosa extensión del cosmos, donde las estrellas son meros susurros en la inconmensurabilidad del vacío, el ser humano ha alcanzado una arrogante y efímera presencia. Pero como siempre ocurre en la arrogancia del conocimiento, la curiosidad desafía lo imposible y la ignorancia se convierte en una condena. De todas las empresas humanas, pocas han sido tan audaces como la exploración de los confines del espacio exterior. De todas las misiones enviadas en busca de la verdad, ninguna fue tan terrible como la de la esperanza cósmica. La nave, con su casco blindado y su tripulación de 6 astronautas, se lanzó hacia el abismo más allá de la órbita de Neptuno. En sus entrañas se albergaban no solo hombres de ciencia, sino también soñadores, seres humanos que buscaban un propósito, algo que justificara su insignificancia ante la inmensidad del vacío. Sus destinos estaban sellados por una curiosidad que, aunque poderosa, carecía de la capacidad para comprender el horror que acechaba más allá del alcance de la luz. Fue un accidente, tal vez, o quizás la inevitable consecuencia de una búsqueda obsesiva. La esperanza cósmica llegó, sin previo aviso, a una anomalía tan desconcertante que ni siquiera los sistemas más avanzados de la nave pudieron identificar con precisión. Un planeta. Pero no uno cualquiera. Se encontraba orbitando una estrella moribunda en una región olvidada del espacio interestelar, un rincón sin mapas, un lugar de desolación, donde la oscuridad parecía más densa, más profunda. Era un mundo cubierto por cristales negros como el ébano, que reflejaban con una suavidad antinatural la luz de la distante estrella. Eran fragmentos de algo mucho mayor, algo antiguo y malévolo, que se extendía por todo el planeta, como si fueran las costillas de una entidad gigantesca y muerta. Aquellos cristales no eran simples formaciones geológicas, sino espejos de una sustancia extraña, que deformaban la realidad misma. Parecían prometer visiones y secretos olvidados, un eco del abismo insondable. El comandante de la misión, el capitán Elias Thorne, fue el primero en sugerir que debían aterrizar. No podemos dejar pasar esto. Este es un hallazgo que cambiará a la humanidad, dijo con una mezcla de excitación y temor, como si percibiera algo intangible, algo que él mismo no comprendía completamente. Su propuesta fue aceptada sin resistencia, la promesa de desentrañar lo inexplicable tiene un poder innegable. El aterrizaje fue tan suave como aterrador. La nave descendió lentamente, su casco vibrando levemente ante la tensión palpable. Al abrirse las escotillas y al pisar aquel suelo alienígena, el equipo respiró el aire denso y estancado del planeta. Los cristales se alzaban por encima de ellos, cortando el horizonte en ángulos imposibles, reflejando los rostros de los astronautas en una marea de distorsión. Parecía que todo el planeta estaba en constante movimiento, aunque ninguno de ellos podía discernir si el suelo mismo era el que se desplazaba o si eran los cristales los que alteraban la realidad que percibían. La expedición comenzó a caminar hacia un grupo de cristales particularmente grandes, cuyos reflejos no solo mostraban sus figuras, sino que también las distorsionaban, retorciéndolas hasta el punto de que sus propios rostros eran irreconocibles, fragmentados, divididos en varias versiones de sí mismos. Y aunque no se lo dijeron en voz alta, todos compartían una extraña sensación de estar siendo observados por algo mucho más grande que ellos, una presencia indiferente y desconcertante. Es como si estuviéramos siendo vistos por algo más allá de lo que entendemos, comentó la doctora Marianne Cole, una astrobióloga, mientras estudiaba un espejo de cristal negro que había capturado su reflejo, pero al mismo tiempo, parecía mostrar otra figura detrás de ella, una figura imponente que no se encontraba en el espacio físico de la expedición. En ese mismo instante, todos los miembros del equipo comenzaron a escuchar un sonido inusual, un murmullo distante, como si millones de voces estuvieran susurrando en una lengua olvidada. La sensación de horror creció al descubrir que los cristales no solo reflejaban a los astronautas, sino que sus reflejos parecían moverse. Se retorcían, distorsionaban y multiplicaban, como si una inteligencia ajena estuviera observando sus movimientos y repitiéndolos, pero con una naturaleza propia, ajena, distante.
A medida que exploraban más, los cristales comenzaron a amplificar las visiones. Primero fueron leves sombras, un parpadeo fugaz en el reflejo de los astronautas. Luego, las visiones comenzaron a ser más definidas, vastos paisajes de mundos que no pertenecían a este universo. Imágenes de seres de proporciones incomprensibles, figuras flotantes que parecían desbordar el espacio mismo. Formas que no seguían la lógica, ni la física, ni la geometría que los humanos conocían. Los ojos de los astronautas se abrieron como nunca antes, como si al mirar el reflejo de los cristales, se abriera una puerta al mismo tejido del universo, y lo que vieron no era bello, ni sublime. Era un abismo, un vacío que los devoraba lentamente. El comandante Thorne, con su rostro endurecido por la ansiedad, ordenó que regresaran a la nave. Pero ya era demasiado tarde. Aquellos que habían tocado los cristales ya no eran los mismos. La doctora Ko, por ejemplo, parecía perdida en un trance. Sus ojos brillaban con un resplandor extraño, y sus palabras eran incoherentes, como si intentara comunicar algo que trascendía su comprensión. Una ráfaga de gritos interrumpió el tenso silencio que reinaba en la nave mientras Thorne y el resto del equipo trataban de examinar la situación. Los reflectores de la nave iluminaron una de las formaciones de cristales, y entonces, un cambio insidioso ocurrió. Los reflejos comenzaron a distorsionarse más, sus formas se alargaron, se retorcieron. Era como si los propios cristales estuvieran respirando, expandiéndose, absorbiendo la luz. Algo se movió en la oscuridad. El terror se apoderó de ellos cuando un monstruoso susurro llenó la nave, proveniente no del exterior, sino de dentro de sus propias mentes. Cada uno de ellos podía sentirlo, un eco de pensamientos ajenos, una comunicación que atravesaba las barreras de la razón y la lógica. El espejo, murmuró el ingeniero Luke Ferris, su voz temblando, es un portal. La afirmación, absurda en principio, cobró vida a medida que el terror se apoderaba de todos. La doctora Ko comenzó a gritar, sus manos temblaban mientras señalaba hacia los cristales, sus ojos ya perdidos en una locura indescriptible. No miren los reflejos, son fragmentos de Niall Turak. El nombre resonó en la mente de todos como un eco antiguo y terrible. Niall Turak. Un nombre que no deberían haber pronunciado, algo que pertenecía a un reino más allá de los sueños y los recuerdos, más allá de todo lo que el hombre había concebido. Y lo peor era que, a través de los cristales, podían ver algo más allá de la forma de la nave, podían ver a Niall Turak, no como un ser físico, sino como una sombra gigantesca que se extendía por el universo, esperando. Pero incluso mientras el pánico aumentaba, mientras el espacio se llenaba con murmullos que distorsionaban las mentes humanas, nadie podía mirar hacia atrás. Los reflejos en los cristales mostraban no solo la presencia de Niall Turak, sino también algo más, su rostro. Un rostro que observaba desde el abismo, imperturbable e indiferente, como si estuviera esperando. La desesperación se apoderó de ellos cuando comprendieron lo ineludible, estaban atrapados, no solo en el planeta, sino también en las mentes de los que miraban. La nave ya no era un refugio seguro. Y antes de que pudieran dar un paso más, el universo comenzó a girar. El silencio dentro de la esperanza cósmica era espeso, casi tangible, como si el aire mismo hubiera dejado de respirar. Durante horas que se extendieron como eternidades, la nave permaneció suspendida en el abismo del espacio, inmóvil. Nadie se atrevió a hablar. Los rostros de los astronautas estaban marcados por la incomprensión, el terror palpable que había quedado grabado en sus ojos. La visión de los cristales, de los reflejos distorsionados, seguía persiguiéndolos, no solo en la memoria, sino en sus propios cuerpos. Algo había cambiado. Algo ya no estaba bien. El comandante Elias Thorne permanecía en su puesto, el rostro pálido, la frente bañada en sudor frío. Aquella presencia, la que habían presenciado a través de los espejos, ya no era solo una sombra distante. Algo se había filtrado en sus mentes, algo que jamás pudieron comprender.
La influencia de Niall Turak ya no estaba limitada a los cristales, ya no era solo una manifestación distante, sino que se había adentrado en sus pensamientos. Sus mentes estaban siendo penetradas, moldeadas por una entidad cósmica cuya presencia iba mucho más allá de cualquier horror terrestre. La doctora Marianne Cole no era la misma. Ya no había rastros de la científica que había llegado con esperanza, con el deseo de desentrañar los misterios del universo. Sus ojos, antes claros y llenos de curiosidad, ahora brillaban con un resplandor inquietante. A medida que pasaban las horas, sus palabras se volvieron cada vez más incoherentes, como si estuviera hablando en una lengua ancestral, una lengua que no pertenecía a ningún ser humano. Las imágenes en su mente se habían multiplicado. Vio formas y colores que no deberían existir, vio las vastas profundidades de un abismo de oscuridad infinita y, lo más aterrador, vio a Niall Turak. El resto del equipo se mantenía en una angustiante quietud, incapaces de reaccionar ante el cambio que se había operado en sus compañeros. Los reflejos de los cristales, aunque ahora distantes, seguían vibrando en sus mentes, una imagen recurrente, atrapada como una pesadilla sin fin. Pero lo que les aterraba aún más no era solo la visión de Niall Turak, sino lo que los cristales les habían revelado, fragmentos del propio tejido del cosmos, un tejido que se estiraba y se rompía ante su mirada, dejando entrever la terrible verdad de su insignificancia. «Estamos en las entrañas del universo», murmuró el ingeniero Luke Ferris con voz temblorosa, «y no somos nada». Las palabras caían pesadas sobre ellos, como una sentencia. Habían tocado algo que nunca deberían haber tocado, habían mirado lo que jamás deberían haber mirado. Los cristales no solo eran portales hacia otro mundo, eran fragmentos de algo mucho más grande, algo más antiguo, algo que estaba esperando ser despertado. A medida que pasaban las horas, la nave comenzó a mostrar señales extrañas. Los sistemas de navegación fluctuaban y las comunicaciones con la Tierra se interrumpieron de forma intermitente, como si la misma realidad estuviera empezando a desgarrarse. Los cristales, lejos de haberse quedado en el planeta, parecían haberse infiltrado en el corazón de la nave, reflejando distorsiones que ya no se limitaban al exterior. Los pasillos de la nave parecían alargarse, curvarse en ángulos imposibles, creando una geometría que se burlaba de las leyes de la física. La luz parpadeaba, como si la energía misma fuera incapaz de sostener la estructura de la nave. La percepción de la realidad comenzó a desmoronarse. Los astronautas ya no sabían qué era real y qué no lo era. Las paredes de la nave se estiraban y se contraían, como si respiraran. Y dentro de esa respiración, podían escuchar susurros lejanos, como si el propio espacio estuviera vivo, como si todo el cosmos estuviera respirando con ellos. Una presión invisible comenzó a apoderarse de sus mentes, como si la entidad que habitaba en los cristales estuviera desplegando sus tentáculos a través de las fibras de la realidad, infiltrándose en su conciencia. Pero lo peor estaba por venir. Fue la doctora Cole quien primero experimentó el quiebre definitivo. A medida que la oscuridad comenzó a filtrarse en su mente, la visión de Niall Turak, esa sombra imponente, comenzó a tomar forma en su mente. Vio el rostro del Dios cósmico, no como una figura física, sino como una manifestación de caos puro, una amalgama de sombras y luces distorsionadas, algo que existía fuera del tiempo y del espacio, algo que estaba más allá de todo entendimiento humano. Y al mirarlo, la doctora Cole comprendió la verdad. Niall Turak no era solo un ser antiguo y maligno, era la representación misma del vacío cósmico. Su presencia no era una manifestación de terror, sino una de indiferencia. La existencia misma era solo un juego fugaz en la infinita extensión del abismo. La humanidad, en su totalidad, no era más que un suspiro perdido en la inmensidad del universo. «Ellos no nos ven», susurró Cole con voz temblorosa, mientras sus ojos brillaban con un destello de locura, «ni siquiera somos un pensamiento para ellos. Solo somos ruido en la nada». El resto del equipo, incapaz de comprender completamente lo que había sucedido con Cole, comenzó a sucumbir a la misma desesperación. Ferris, el ingeniero, comenzó a intentar arreglar los sistemas, pero sus manos temblaban.
No podía evitar mirar hacia los cristales, que ahora reflejaban algo que no estaba allí. Las imágenes se movían más rápido, distorsionándose, como si los reflejos estuvieran burlándose de él. Sentía que algo lo observaba desde más allá de la nave, desde más allá de su conciencia. Fue entonces cuando la conexión con la Tierra finalmente se rompió. Ya no había vuelta atrás. En ese momento, el capitán Thorne tomó una decisión desesperada. Ordenó preparar una cápsula de escape, un último intento por escapar de lo que ya no podía comprender. Pero al adentrarse en la cápsula, una sensación de vértigo le invadió. Algo se estaba alterando en su interior. Mientras observaba el espacio a través del pequeño visor, el vacío que se desplegaba ante él comenzó a deformarse, y la imagen de Niall Turak emergió en el espacio profundo, flotando entre las estrellas como una mancha de oscuridad líquida. El capitán sintió una presión insoportable en su pecho, como si el mismo vacío del espacio estuviera colapsando sobre él. En ese instante, Thorne comprendió que no podría escapar. No había escape. El universo no le debía nada a la humanidad. Y el monstruo que acechaba a través de los cristales ya no era solo una manifestación, era la verdad que se desplegaba ante ellos, la inutilidad de la existencia, la inmensidad del abismo que devoraba todo sentido. La cápsula de escape, al igual que la nave, comenzó a distorsionarse. Los cristales de Niall Turak se reflejaban en las paredes, haciendo que la realidad misma se fragmentara. Los astronautas, uno por uno, se desmoronaron ante la revelación de lo que había sido su destino desde el principio, una insignificancia cósmica que se disipaba en el vacío eterno. Y cuando la cápsula finalmente desapareció en la oscuridad, no había forma de saber si había escapado al terror o si solo se había sumergido más profundamente en las entrañas del vacío, donde el eco de su grito jamás alcanzaría a ser escuchado. La oscuridad era total. El espacio se estiraba infinitamente, sin ninguna señal de otro ser, otra estrella, otra chispa de esperanza. La esperanza cósmica ya no existía. La cápsula de escape había sido un fracaso, un intento vano de huir de lo que nunca podría ser comprendido. Los astronautas ya no formaban parte de la realidad en la que alguna vez habitaron, se habían disuelto en la niebla del abismo que les rodeaba, atrapados en un ciclo sin fin, sin posibilidad de retorno. Elías Thorne, el último superviviente de la misión, miraba por el visor de la cápsula, sus ojos vacíos, su alma drenada. La nave ya no era una nave. Ya no era un refugio, ni una prisión. Ahora era una extensión del universo mismo, una flecha rota que apuntaba hacia el abismo insondable. La cápsula flotaba en la vasta negrura, entre las estrellas que no brillaban, entre las galaxias que no existían. ¿Qué quedaba? ¿Qué quedaba de la humanidad? ¿Qué quedaba de él mismo? La cápsula ya no tenía control. No había rumbo. La lejanía de la Tierra, un planeta que había sido cuna de sueños y civilización, se desvaneció, dejando solo la vastedad. Las estrellas, aquellas luces lejanas, ya no eran puntos de esperanza, sino marcas fugaces que desaparecían ante el paso del tiempo y la indiferencia del cosmos. Ni siquiera el hecho de que las comunicaciones ya no funcionaran podía sorprenderlo. Sabía, profundamente, que no había nadie al otro lado. No había nadie para escuchar su desesperación. Niall Turak, la sombra monstruosa que se había deslizado en sus mentes, ahora era la única presencia en su mundo. Ya no era una figura en los cristales ni una imagen reflejada en sus pensamientos. Niall Turak se había infiltrado por completo en la percepción de Thorne. Su rostro ya no era solo una monstruosidad abstracta, era la misma realidad que lo rodeaba, una extensión de vacío hecho carne. En sus sueños, o lo que quedaba de ellos, Thorne veía al monstruo. Su tamaño colosal se alzaba ante él, no como un ser tangible, sino como un principio cósmico, como una ley inquebrantable de la naturaleza del universo. Ellos no nos ven, había dicho Ko. Y Thorne comprendió finalmente lo que eso significaba. Los humanos no eran nada. La vida, el alma, los pensamientos, todo era tan frágil,
tan efímero frente a la magnificencia del cosmos, que era casi un insulto pensar que algo tan fugaz pudiera resistir a la vastedad. Niall Turak no se interesaba en ellos. No los cazaba. No los perseguía. No había odio ni venganza, solo una profunda indiferencia, un desdén silencioso por algo tan diminuto como la humanidad. La existencia de los seres humanos era tan irrelevante, tan minúscula en la inmensidad, que ni siquiera se dignaba a destruirlos de manera rápida. En su lugar, los dejaba desmoronarse lentamente, como una mota de polvo atrapada en una tormenta de estrellas, arrastrada sin rumbo. Los pensamientos de Thorne, ya atormentados por la revelación de lo que significaba su existencia, comenzaron a fragmentarse. Las paredes de la cápsula se estiraban y se contorsionaban, transformándose en cristal negro, reflejando el vacío interminable que los rodeaba. Cada vez que miraba por el visor, veía más y más de los reflejos que antes se encontraban en los cristales del planeta. Ahora, esos reflejos aparecían en todas partes, extendiéndose por todo lo que veía, mostrándole imágenes distorsionadas de sí mismo, multiplicadas infinitamente en fragmentos inconexos. El vacío mismo se había convertido en un espejo, reflejando la nada y la totalidad al mismo tiempo. Y en esos reflejos, Thorne podía ver cómo su rostro se desvanecía poco a poco. No en el sentido de una muerte física, sino en la desaparición de su identidad. Se sentía cada vez más irreconocible, como si su humanidad se estuviera disolviendo en las paredes mismas de la cápsula, como si su ser estuviera siendo absorbido por el abismo de lo desconocido. «Estamos solos», susurró, aunque no estaba seguro de si las palabras provenían de su mente o de la cápsula misma, como un eco distante. «Solo estamos». No recordaba cuánto tiempo había pasado desde que se había quedado solo en la cápsula. No importaba. El tiempo ya no tenía relevancia. Lo único que quedaba era el vacío. El vacío que lo devoraba. El vacío que los devoraba a todos. De repente, un ruido comenzó a llenar la cápsula, como un susurro creciente, un murmullo que parecía provenir del mismo espacio que rodeaba la nave. Thorne se agarró al asiento, tembloroso, pero lo que escuchaba no era lenguaje, ni voz humana. Era una vibración profunda, un canto antiguo que resonaba desde más allá de las estrellas. Las frecuencias eran tan bajas que se sentían en su pecho, en sus huesos. Algo se movía en el vacío, algo que no podía ver, pero que lo rodeaba. Algo que lo estaba llamando. Una sombra se proyectó frente a él, inmensa, colosal. No era Niall Turak, pero sí su influencia. Era el rostro de la insignificancia, la manifestación del caos primordial, una presencia sin forma que extendía sus tentáculos a través de la realidad, a través del pensamiento, a través de la existencia misma. Thorne podía sentirlo, como una presión sobre su alma, como un peso que lo aplastaba, que lo despojaba de todo lo que había sido, que lo despojaba de su humanidad. Era el vacío mismo, un vacío que se alimentaba de la desesperación. Y en ese momento, Thorne comprendió. La humanidad no solo era pequeña ante el universo. No solo era insignificante frente a las entidades cósmicas que lo poblaban. No, la verdadera desesperación residía en el hecho de que la humanidad nunca podría siquiera concebir la magnitud de su propia irrelevancia. Ellos no eran observados porque sus vidas fueran importantes. Eran observados porque su total insignificancia era el único destino concebible para una raza tan efímera. Las paredes de la cápsula se disolvieron, los cristales de Niall Turak lo rodearon, y Thorne, quien antes había sido un hombre con un propósito, un capitán con una misión, ya no pudo discernir entre la realidad y la locura. Los reflejos se multiplicaron, los murmullos se hicieron más fuertes, hasta que finalmente desaparecieron. No había más espacio. No quedaba nada. Y cuando los últimos vestigios de su humanidad se disolvieron en la oscuridad, la cápsula, ahora un fragmento más en el vasto vacío, continuó su marcha hacia la nada. Porque el universo, en su infinita indiferencia, simplemente no se detendría. El vacío seguía siendo tan vasto como siempre. El cosmos seguía siendo tan indiferente.
Mientras tanto, el eco de la esperanza cósmica se desvaneció en la quietud eterna, como si nunca hubiera existido. Y más allá de las estrellas, más allá de las galaxias, la sombra de Niall Turak, la entidad olvidada, aguardaba su próximo despertar. No porque necesitara despertar. No porque quisiera algo. Sino porque, como todo en el universo, la indiferencia es la única constante. La humanidad, por supuesto, nunca supo que ya había sido olvidada. Porque para el cosmos, incluso el más grande de los horrores es solo una mueca pasajera en un mar de oscuridad infinita. Esta historia llega a su fin, pero la oscuridad, el misterio, eso nunca termina. Si quieres seguir explorando todo aquello que nos intentan ocultar, dale like y suscríbete para formar parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.